Buenas tardes ya, señor decano, colegio de notarios, doctor Caballero Burgos, señores notarios, público en general. Primero agradecer la invitación del colegio de notarios para efectos de participar en este evento tan importante que congrega a todas las personas que tienen que ver con una función muy importante y que tiene que ver mucho con la sensibilidad cultural, la educación, la exploración que concluir, y pues advertimos que a veces en la parte más importante de nuestra sociedad, o las personas a quienes se encargaba la función más importante en confiabilidad, pues no estamos a veces cumpliendo con nuestra función. Esto, digo esto porque es tan importante porque no solo en la vida de cada persona tiene que ver con la confianza, es tan importante, sino en la función, en las actividades en relación en sociedad. Hace unos días recibíamos a un pasante francés, a un fiscal francés, y obviamente cuando uno conoce a una persona que conoce el sistema histórico de Francia, y las libertades, de las garantías del siglo XVIII, ávido por preguntarle, en cierto modo, cómo funciona el sistema y dónde están las garantías, cómo se respetan las garantías, la publicidad, la oralidad en el sistema penal. Y él nos decía, doctores, en Francia no hay publicidad. ¿Cómo es eso que no hay publicidad? Si es la gran conquista del siglo XVIII y nosotros lo hemos trasladado acá como una garantía. No hay publicidad. El juez penal recibe la información escrita y en su escritorio resuelve la causa. Y si él considera que es necesario citar a un testigo, pues lo va a citar para escuchar. Y con esa información decide. Eso para mí fue sorprendente. Digo, tengan una explicación. ¿Cuál es la explicación? Me dice, el juez confía mucho en la policía. ¿Cómo es eso de confianza en la policía? Dice, hay una diferencia enorme en lo que me ha pasado en la actuación de un policía en Latinoamérica, comenzaba en el caso de México, donde la coima, el cobro, y la diferencia que sucede en Europa, en algunos países. Entonces, y dime cómo es que han superado este tema, cómo es que han pasado de la publicidad, de la contradicción como garantía importante de un proceso, a esta decisión en privado. Es más, nosotros acá en Perú estamos desarrollando mucho el tema de la privación en materia de decisiones judiciales o administrativas. Entonces, el Tribunal Constitucional está poniendo cada día unos estándares muy altos. Y él dice, no, lo que hizo el Estado es establecer un sueldo judicial o razonable a la policía, y un policía gana 2.000 euros. Pero ese sueldo que gana el policía está sujeto a que la evaluación anual que recibe. ¿Y quién evalúa? Evalúa la policía por un lado, sus jefes de la policía por otra, y el fiscal que está a cargo de las investigaciones. Investigación que falla, ese policía seguramente ya no va a trabajar con el fiscal y va a dejar de ser el apoyo a esta actividad jurisdiccional o de persecución penal. Entonces, no hay un policía, cuando un policía falta la verdad en un informe, en una presentación de documentos, pues ese policía es calificado negativamente. Y obviamente al siguiente año no estará en esta actividad y ya no ganará $2.000 y no podrá ni siquiera aumentar por la función. O sea, el aumento del sueldo está en función de la efectividad que tenga respecto a sus investigaciones. Por eso el juez le cree. Y los abogados la actuación de la policía. Imagínense eso que tiene que ver. O sea, hemos invertido en cierto modo el tema de garantías, pero en función de qué? Confiabilidad, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante porque ahora la función notarial o la función que desarrollamos los funcionarios públicos en un país como el nuestro tiene que ver con otros aspectos importantes de la vida económica y social,
que es el tema que vamos a tratar en este momento. Permítanme la licencia de haber tocado este tema porque tiene que ver mucho con la función notarial y la vida de cada uno de nosotros. Se me encargó tocar el tema del lavado de activos y su relación con la función notarial. Este es un tema sumamente importante para nosotros como sociedad, pero no solo para el Perú como sociedad, sino para el mundo entero como tal. La idea de combatir el delito, quizás hemos transitado de una idea de delitos de sangre, homicidios clásicos, ahora estamos hablando de delitos de crimen organizado. Y el delito de crimen organizado no solo afecta bienes jurídicos que tienen que ver con las personas mismas afectadas, sino además con una serie de bienes jurídicos que están en juego, económicos, igual la vida, el cuerpo, la salud, la administración de justicia, otra serie de bienes jurídicos que los sistemas jurídicos tienen que tratar de proteger. Entonces, ante esta situación del avance de la criminalidad, desde los delitos clásicos hasta el crimen organizado, pues no solo los estados se han preocupado por eso, sino los organismos internacionales se han creado para efectos de combatir, en cierto modo, este tipo de delitos. Esta idea de combate al crimen organizado y por los efectos que tiene en función de las ganancias de estas organizaciones criminales, pues ha llevado a la ONU y a los organismos internacionales a establecer estrategias o convenios o tratados que sirvan y sean útiles para efectos de coadyuvar a este propósito. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, desde la década del 80, donde el narcotráfico era una de las actividades más nocivas para la sociedad, que es difícil de combatir hasta la fecha por las ganancias que se tiene, donde los organismos internacionales, los países, con todo Estados Unidos, empiezan a preocuparse por estos temas. Pero una forma de combatir la delincuencia es la prevención. Pero otra forma de combatir la delincuencia es la persecución respecto a los delitos concretos. Pero hay algo que en el crimen organizado va más allá de esta lucha en la prevención y en la actuación misma de los agentes delictivos o las personas que cometen estos delitos, y tiene que ver con las consecuencias de el crimen organizado. Nosotros hemos tenido acá en Lambayeque unas bandas organizadas que se llama, todavía está en proceso, pero por lo menos eso se decía y lo voy a mencionar en esa información, el llamado Tío Paco y la banda de organización esta. Y se decía que, por ejemplo, sus ingresos mensuales eran más de 140.000, 150.000 soles. Y en ese porcentaje se pagaba unos 30.000 para efectos de pagar a ciertos policías para que protejan sus actividades. En estos casos, ¿cuál es el mensaje, cuál es la información que tenemos que considerar acá? Que es el dinero pedido ilícitamente el que me permite corromper a la sociedad para efectos de mantenerme como institución y lograr sobreponerme hasta las propias instituciones. La policía, por ejemplo, un desalojo no podía sacar a estas personas. Generalmente los vecinos se convierten en solidarios con la persona que va a ser desalojada, por ejemplo, y lo apoyan con agua hervida, con balones de gas. ¿Saben qué pasó con este caso? 30 policías no pudieron desalojar a esta persona. Al final, en la segunda oportunidad se van y dicen, no hay problema, ya está libre, usted puede ingresar. ¿Y cuántos policías fueron? 5. ¿Qué había pasado? Que la señora decidió ir, no, la señora no quería ir, no lo apoyaba. Habían contratado a esta organizaciones criminales, secuestraron a la única hija que tenía la señora y obviamente al día siguiente estaba en su cuarto. Esto es que tenían dinero. ¿Cuánto costaba esta actividad? 15.000 soles, creo que 50 personas, y sacó inmediatamente el dinero. Entonces, tenemos ahí, para que darnos cuenta, en estas actividades comunes, ¿no?, aparentemente simples, de Lambayeque, vemos que personas tienen el dinero suficiente para fortalecerse, para corromper, para pagar abogados, para corromper policías, seguramente para corromper jueces también, y
para mantener o amenazar a la sociedad y a muchas personas de forma individual y a algunas empresas. Y de eso viven. Algunos siguen viviendo todavía. Están encarcelados, pero siguen desde la cárcel cometiendo delitos. Pero imagínense si esto es así a nivel local, ¿cuál es la consecuencia que tiene el narcotráfico a nivel mundial? ¿Cuánto cuesta un kilo de droga en el Perú? Más o menos, puesto en la frontera, creo que no pasa de 2.000 soles, 5.000 soles, pero cuando se vende ya en el consumidor final, unos $200.000, más o menos el costo, por lo menos en Oceanía, eso es lo que tenemos. Entonces Estados Unidos en el año 1986 empieza a dictar una ley, la ley contra el blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque justamente al encontrar este dinero, esta fuente fácil de ingresos, esta fuente fácil de ingresos empieza a afectar la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si el dinero es fácil, si el dinero es producto del delito, producto del narcotráfico, pues sencillamente no hay competidor dentro del ámbito normal, quien paga impuestos, quien paga todos sus derechos dentro del país, para efectos de combatir con estas bandas criminales. Entonces Estados Unidos se da cuenta que el problema está también en cómo neutralizar estas ganancias ilícitas dentro de las bandas, dentro del narcotráfico. Pero un poco más, ya en el año 1990, se da cuenta, a partir de 90, se da cuenta que no solo es el narcotráfico. Esas organizaciones criminales en el mundo, trata de personas, la propia corrupción de los países, ¿no es cierto?, que nos van a decir, este dinero ilícito es el que está afectando a los países pobres, sobre todo a los países pobres. Entonces, tenemos convenios que a partir de a partir de la lucha contra el narcotráfico por Estados Unidos, vamos a ver la Convención de las Naciones Unidas sobre Drogas, Viena en 1938, la Declaración de Principios de Basilea también en ese año, la Convención de Estrasburgo en 1990, la Convención de Palermo y el grupo donde se crea el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, para efectos de tratar de neutralizar ingresos ilícitos que estos a su vez ingresen a la economía y afecten no solo el aspecto económico de un país, sino además para mantenerse como tal, van a seguir corrompiendo a la sociedad y convertirnos en una sociedad un poco al margen del derecho. En nuestro país, esto a nivel internacional, pero en nuestro país vamos a nosotros emitir, por lo menos la ley sobre lavado de activos, en la ley 26.233, específicamente en relación con el tráfico ilícito de drogas. Es un buen intento en el año 1933, incluso se establecía como una sanción grave para el efecto del lavado de activos la cadena perpetua, pero se incorporó dentro de los artículos 296 del Código Penal, donde se regulaba el delito de tráfico ilícito de drogas. Es decir, se había considerado solo este delito y no los delitos de crimen organizado, que en realidad son los que debieron ser regulados también en nuestro país. Posteriormente ya vamos a tener la ley 27.765, exactamente de mayo del 2002, donde el legislador va a extender el tema de lavado de activos no solo al tráfico ilícito de drogas, sino va a incluir una serie de delitos como delito contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos aduaneros, y otros similares que generen ganancias ilegales. Claro, acá se establece como excepción los delitos regulados en el 124 del Código Penal, que tienen que ver con receptación. Esto generó una interpretación que últimamente ha dado mucho que hablar en el país y tiene que ver con el tema de lavado de activos que provenían de las organizaciones, las instituciones futbolísticas, como el Cienciano, que generó este problema. Entonces tenemos ya una ley donde se amplía los supuestos para combate del lavado de activos.
pero ya en una ley especial. Después tenemos la ley 28355 de de octubre del 2004, que simplemente agrava, no modifica la estructura, pero simplemente agrava algunos casos, incluye el narcoterrorismo, que después termina suprimiéndose posteriormente. Finalmente, ahora lo que nos regula el tema de lavado de activos es el decreto legislativo 106. Si ustedes han advertido acá, en el año 1993 incluimos el lavado de activos en el artículo 296 del Código Penal. Posteriormente lo hemos considerado en unas leyes independientes. Esto es un defecto, ese es un defecto de los estados y de los sistemas jurídicos, porque no nos permite en realidad saber y conocer con exactitud cuáles son las conductas que están siendo consideradas como delictivas para efectos de direccionar nuestro comportamiento conforme al derecho. Y este es un efecto que algunos consideran, como Ferraioli, por ejemplo, cuando habla de crisis del principio de legalidad o del Estado de Derecho, considera de que, si bien es cierto, hemos tenido un principio fundamental que ha regido el ámbito penal, que es el principio de legalidad, pero como existen tantas leyes que dictan los parlamentos o los estados, pues hay un desconocimiento por parte de la sociedad y hay esa presunción de que la persona conoce la ley una vez publicada por el peruano, pues no es tan cierto esa presunción que deberíamos tenerlo en las personas que conocemos derecho. O sea, es un abogado, porque están dispersas en una serie de normas que no necesariamente es el Código Penal. Entonces, ante esa situación de diversificación en la legislación del ámbito penal, Ferraioli dice que esto es un tema de crisis. Y así como hemos logrado el principio de legalidad, ahora deberíamos lograr el principio de reserva de ley, no una reserva de código. ¿Por qué? Porque alguien tiene que saber que todas las conductas ilícitas deben estar reguladas en el Código Penal. Y entonces, esto se complica todavía cuando vamos a encontrar el artículo, en los artículos que regulan el Código Penal, cuando hablamos de lavado de activos en el artículo 1, en el artículo 2, en el artículo 3, en el artículo 5, sobre todo, cuando nos remite a un tema de ley penal en blanco, a otras normas para llenar el tipo penal que está establecido como el lavado de activos. Esto genera un problema, digo, porque se considera como delito de omisión la no comunicación a la autoridad competente de actividades que tienen que ver con este tema. Entonces lo vamos a ver acá. El artículo 106 regula específicamente, no sé si me ayudaría con la diapositiva, por favor, que hagan la primera, la siguiente, por favor. ¿Ah? Muy bien, ahí tenemos más o menos cuáles son los delitos que tienen que ver, están regulados como tales en el decreto legislativo 1106. El primer artículo tipifica los actos de conversión y transferencia de bienes de procedencia ilícita. El segundo artículo, los actos de ocultamiento y tenencia. El tercer artículo, en realidad, el tercer artículo regula el transporte, el traslado, ingreso, salida del territorio nacional de dinero, los títulos de valores del bien ilícito. El artículo cuarto es agravante de los tres primeros artículos. El artículo 5, creo que ahí vamos a tener que analizar un poco más este tema, y eso es lo que tiene relación con la función notarial. Habla de omisión de comunicación de operaciones de transacciones sospechosos. Creo que es el tema que nos importa. La siguiente, por favor. Sin embargo, deberíamos tomar algunos minutos para efectos de tratar los otros delictivos. A ver, había una discusión dentro del ámbito del derecho penal con el tema cuándo se configura el delito de lavado de activos y esa relación que tendría con el delito precedente. Esto ha generado todo un asunto complicado porque a partir de una sentencia donde se les culpa de cualquier posibilidad o se le vincula de cualquier posibilidad delictiva al club cienciano, porque los bienes, el dinero que se había adquirido dentro de este club habían sido utilizados, o sea, obtenidos ilícitamente,
y se le investigó a estos directivos. Y al final se dijo, momentito, el lavado de activos no ingresa en este tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con organizaciones criminales, y acá sería una situación de sustracción de los bienes de la empresa, y sería un tema de receptación, y por lo tanto la receptación está exceptuada y no entraría en este tema. Y además el delito de lavado de activos tiene que probarse el delito precedente, y acá toda una discusión jurídica dentro de la Corte Suprema o de los ámbitos del derecho penal, y se solucionó en cierto modo con la sentencia plenaria casatoria número 1 de 2007, partido CIJ-436. Y acá se dijo de que, o sea, no es que se necesitaba probar el delito generador de lavado de activos de los procedencia ilícita, sino no necesitaba sentencia, no necesitaba que se acredite quiénes son las personas que habrían cometido ese delito, sino se pruebe que este delito proviene, este dinero proviene de una acción netamente ilícita. Entonces, esta discusión que se generó quizás no nos genera mucho interés en este escenario, y por lo tanto no lo vamos a incidir sobre ello. Simplemente lo menciono, que es un problema que se ha solucionado con el tema de la sentencia plenaria casatoria. Vamos ahora sí a tocar algunos temas de los tipos penales. Es verdad que nos importa el artículo 5, ¿no? Porque eso tiene que ver directamente con la prisión notarial, pero vamos a ver si también estos otros tipos penales. El artículo 1, en realidad los verbos rectores en los actos de conversión y transferencia tienen que ver con convertir y transferir dinero, bienes, efectos y ganancias, ¿no es cierto?, donde la conducta tiene que ver con esos verbos rectores y el objeto tiene que ver con los bienes de procedencia ilícita. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la razón de convertir y transferir? En realidad es evitar su origen, el conocimiento de su origen o decomiso o incautación, porque es de procedencia ilícita. Recuerden ustedes que el Estado, el derecho no puede admitir como válido el uso de los efectos delictivos, porque justamente estaríamos dándole legalidad a una actividad ilícita. El derecho no puede ceder al no derecho. Por lo tanto, los bienes obtenidos ilícitamente en realidad deberían ser decomisados a favor del Estado y destruidos en algunos casos, o en algunos casos usados para devolverle en cierto modo o reparar en cierto modo las acciones ilícitas por parte de estas personas, y que el Estado tendría que usarlo adecuadamente. Entonces tenemos toda una normatividad que sirve para efectos de quitarle a los delincuentes estos bienes de procedencia ilícita. No dejar que esto sea usado por ellos, sino que estos bienes, así como ellos han logrado burlar la ley, el Estado tiene que sacarlo dentro del ámbito de las acciones comerciales para efectos de, no solo de combatir la delincuencia en este ámbito, sino además decirle, no es negocio delinquir, no es lícito, o sea, la ilicitud no es correcta y el Estado no te va a permitir, y en la medida que tenga la posibilidad te va a quitar todos los bienes. ¿Para qué? Para desincentivar en cierto modo esas conductas ilícitas. Muy bien, esa es la primera conducta. Y en este caso, lo que nos habla el código es dolo directo y dolo eventual. ¿Por qué? Porque uno puede conocer de la procedencia ilícita, pero también presumir de que tiene procedencia ilícita. El segundo, por favor. Los actos de ocultamiento tienen la misma estructura, ¿no es cierto? Pero acá los verbos rectores son distintos. Utilizar, administrar, guardar, custodiar, ocultar o mantener en su poder, que son actos distintos, las siguientes cosas. El tercer supuesto habla de transferencia, transporte, traslado o hacer ingresar o salir del país. Si ustedes se dan cuenta, en estos tres tipos delictivos, lo que pretende el legislador es evitar que este dinero de procedencia ilícita ingrese al ámbito económico en cualquier espacio de la actividad propia que pueda realizar un ser humano. Es decir, yo puedo comprar bienes, ingresar al mercado, convertir esos bienes, este dinero de procedencia ilícita en bienes ilícitos, formarme una empresa y activar la empresa y a convertirlo en una actividad
válida dentro del ámbito económico y jurídico, evitar que alguien tenga esos bienes en su poder porque esos bienes son de procedencia ilícita, evitar que el dinero salga del país o ingrese ese dinero lícito. O sea, todos estos actos que empiezan a afectar la economía o los propios bienes jurídicos del Estado. Ya dijimos que cuando un dinero ingresa en grandes cantidades al país, afecta al ámbito económico. Cuando un dinero es distribuido en la propia organización criminal, se vuelven fuertes, poderosos y abusivos y pueden afectar los delitos de cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Afectan a la administración pública. ¿Por qué? Porque pagan, coimean a la policía, a los jueces. Y otra serie de derechos que tienen que ver con la convivencia pacífica de un Estado social de derecho, un Estado de derecho. Entonces, ahí tenemos el tercer artículo. El siguiente, por favor. Muy bien. El que nos interesa, dijimos el artículo 4, regula algunas agravantes, y lo que nos importa es acá. El artículo 5, que es el delito que tiene que ver con la función notarial. Según el tipo penal, existe una obligación funcional o profesional. Lo que nos importa acá es la funcional, porque la profesión es para otras personas, para otros sujetos activos de este delito, de comunicar a la autoridad competente las transacciones o operaciones sospechosas. Este delito, considerado como omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, es lo que tiene que ver, de cierto modo, con la función notarial. Pero no es que es una regulación tan sencilla, es una regulación un poco complicada. ¿Por qué? Porque si ustedes advierten ahí, hablamos de una comunicación a la autoridad competente y no nos dicen qué autoridad. Nos están remitiendo, hay que buscar las leyes que nos digan, que se relacionen con el combate del tema del lavado de activos, porque las conductas tienen que tener relación con el lavado de activos. Y ahí la pregunta ¿es con las transacciones que se realizan en ese proceso, o puede ser que posteriormente tenga relación con aquella tenencia pura, pero que tiene que ver con lo que se llama pérdida de dominio, si lo hemos puesto por ahí en esa posibilidad? Pero no está claro. ¿Por qué? Porque primero es una norma de revisión. Es un acto funcional, es cierto. La siguiente, por favor. La siguiente es el artículo 6. Ahí tenemos el artículo específicamente, nos estamos mencionando. Dice el artículo en referencia: el que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones o operaciones sospechosas. Autoridad competente no dice qué autoridad, que dijimos, hay que repetirnos a las normas específicas sobre la materia. Pero miren ustedes, transacciones u operaciones sospechosas, en realidad son términos indeterminados, son conceptos indeterminados que le correspondería, diríamos, al juez o a la ley distinta a la penal, llenarle de contenido. Pero la siguiente, por favor, la siguiente. ¿Qué se considera como operación sospechosa? Cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o se trate de transacciones o de usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de las actividades delictivas originadas. O sea, me están diciendo razonable. Primero, razonablemente es un concepto indeterminado. ¿En qué momento yo voy a decir qué es razonable y qué no es razonable? Muy bien, yo puedo entender operación sospechosa. ¿Cómo defino realmente operación sospechosa? Me están dando algunos parámetros, es cierto, pero el límite entre sospechoso y no sospechoso, entre la diligencia del notario con las acciones que realizan los usuarios o las personas que requieren la actividad notarial, está claro, un poco bastante difícil, porque
decíamos, si nos remite a esta norma, ¿en dónde encontramos esto? ¿En dónde encontramos operaciones sospechosas? Vamos a encontrar, obviamente, la ley de unidad de inteligencia financiera, que es el ente encargado de prevenir este tipo de delitos, ¿no es cierto? O de buscar que ese dinero obtenido ilícitamente pues se pierda a favor del Estado, vaya a ser un decomiso por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, nos encontramos con un problema bien difícil, por lo menos en el momento que tengamos que atribuir la responsabilidad a un notario, pero también el notario no se encuentra libre de que le atribuyan un delito y empiece la investigación. Él dirá, un momentito, pero con esto es muy difícil que me condenen. Sí, es muy difícil que te condenen, pero esto se definirá en el acto concreto que yo tenga sobre el análisis, ¿no es cierto?, para decir que es sospechosa. Habrán casos muy claros, definitivamente, habrán casos muy claros. Cuando yo advierto que hay una cantidad de dinero significativa que se entrega directamente en el acto notarial, ¿no es cierto?, y no se hace por el sistema financiero, que también es otras normas que ustedes tienen que cumplir, ¿no es cierto?, pero hay esa posibilidad también que se haga de esa forma. Habrá algunas otras actividades, sí, en la actividad diaria de la actividad notarial seguramente es diversa, pero por lo menos tenemos un problema de identificación. Un problema de identificación, no solo para entender qué es razonable, y nos podríamos pensar, razonable para ti, pero para ti no es razonable. Razonable para ti como funcionario público, sí, pero para personas común no. Pero porque puede ser razonable sospechar para un trabajador de la notaría, y puede no ser razonable, y puede ser razonable para el notario, de advertir de todos esos temas. Y recuerden ustedes que acá cumple una función importante, la función notarial, porque vamos a ver de acá cuáles son las obligaciones que le competen al notario en este caso, y cuáles son las obligaciones que le competen al oficial de cumplimiento, que tienen que ver acá cuál es la función que cumple el oficial de cumplimiento. Muy bien, tenemos un problema ahí complicado, pero regresemos al anterior, por favor. El tipo penal no solo tiene que ver con un tipo doloso. Ya el tema de dolo ya es complicado, porque no solo es dolo directo, donde yo estaría totalmente claro que es una actividad sospechosa. El tema es que también entraría el dolo eventual, pero el legislador no solo que ha quedado en ello, dice: la omisión por culpa de la comunicación de transacciones de operaciones sospechosas será reprimida. Y tenemos la siguiente, por favor. Y tenemos todo. La siguiente. Muy bien. Tenemos todos unos aspectos que vamos a tener que analizarlo, pero sobre todo lo que tratamos es, lo que se tiene que tratar es de que la honra de un notario no se vea afectada, porque el solo procesamiento del notario ya está en tela de juicio su imagen, ¿no es cierto? Escuchaba hace un momento, decían, ya el notario ya fue investigado por esto, ya fue por el otro, y hay una sanción por ahí. Independientemente de las sanciones administrativas que puede tener un notario, acá tenemos algunos aspectos que pueden manchar la honra, definitivamente. Esto que obliga a que el notario tenga mucho cuidado con su función notarial. Vamos a tocar algunos aspectos distintos. Dijimos, es una obligación funcional. ¿Y qué nos llega a obligación funcional? Nos lleva a concebir este tipo delictivo como una infracción del deber. Y cuando hablamos de infracción de deber, no estamos hablando de normas que ya están preestablecidas respecto a mis propias funciones. Yo escuchaba decir hace un momento, decía, es posible que alguien me alegue lo que no está prohibido está permitido. Eso es en la actuación de personas comunes y corrientes, pero no en funciones debidamente arregladas como la función notarial. Entonces, varias normas nos van a obligar, y sobre todo hay una norma sustancial, que el notario da fe de actos, y dar fe de actos implica tener el sumo cuidado dentro de su función
para efectos de no fallarle a esa función misma, al encargo que le da el Estado. La confiabilidad que hablábamos antes y que me hacía referencia a la policía. Esa confiabilidad está entregada 100% a un notario. Por eso cuando escuchaba, se ha legalizado una copia de copia, imagínese usted, ¿no? Imagínese cuánto confiamos en esta persona. Entonces, la infracción del deber me está llevando a decir, simplemente, podría decir objetivamente, ¿incumpliste el deber o no? Y si incumpliste el deber, objetivamente, ya habías cometido la tipificación, ya se había tipificado el delito. ¿Por qué? Porque revisemos qué dice la norma. La norma dice estas cosas. Era un deber que tenías que cumplir. No comunicaste, omitiste en comunicar. Esto es suficiente, por lo menos, para que me procese. Ahora determíneme subjetivamente si eso no es delito, es otra cosa. Pero ya me van a procesar en ese caso. ¿No es cierto? Ahora, el oficial de cumplimiento acá, ¿qué función cumple? Vamos, en las empresas nos hemos creado lo que se llama el compliance, ¿no es cierto? Para efectos de evitar que me atribuyan responsabilidad, establezco un sistema de compliance para delegar responsabilidades. Esa misma función, en cierto modo, lo cumple el oficial de cumplimiento. Pero hay normas notariales que vamos a ver de acá que quizás no nos excluyen totalmente. Una ley constituye un delito penal en blanco, lo dijimos, depende de otra ley para efectos de su contenido. El aspecto subjetivo surge en la naturaleza de transacciones, operaciones sospechosas, y acá el tema de lo razonable, que es muy complicado. Las penas en este tipo de delitos. O sea, el rango de pena combinada no es una pena que podamos decir, yo me enfrento a este tipo de pena. Porque estamos hablando de 4 años a 8 años de pena privativa de libertad. Y la acción culposa, es cierto, la acción culposa está considerada simplemente como una pena de limitación de días libres, de días multa, pero miren ustedes la consecuencia de la inhabilitación. En el primer caso puede ser de 4 a 6 años y en el segundo caso es de 1 a 3 años. Igual, la omisión culposa terminaría afectando a la actividad notarial. Y el asunto de la omisión culposa, ahí teníamos un problema bien complicado para efectos de cabería todas las posibilidades de incumplimiento por parte del notario para ser delictivo. O sea, no nos escaparíamos por nada. ¿Es delegable la función o no es delegable la función? Escuchaba acá, sí hay algunos notarios que delegan la función, pero imagínense que en estos casos no nos salvaríamos. ¿Por qué? La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque, la siguiente, por favor. El ejercicio de la función notarial es personal, autónoma, exclusiva e imparcial. La responsabilidad es exclusiva del notario. Y decíamos acá el tema de los oficiales de cumplimiento. Es exclusiva del notario. Es más, según su norma notarial, pueden ustedes delegar, pero eso no les excluye de ninguna responsabilidad. Entonces, acá parecería que tenemos, y el oficial de cumplimiento, ¿qué? ¿Me podría salvar? Es posible, pero en la medida que el oficial de cumplimiento sea una persona bien escogida. Si yo tengo la responsabilidad de designar un oficial de cumplimiento para efectos de evitarme los problemas que me puedan surgir por estas omisiones o por estas falta de comunicaciones, pues yo no puedo escoger a cualquier persona, porque esa persona va a ser prácticamente mi doble, que me va a estar protegiendo en cualquier situación, porque la posibilidad de que me sancione va a ser a mí directamente. El que está obligado a comunicar es el notario. El oficial de cumplimiento simplemente es una especie de compliance que en algún momento la norma no se refiere exclusivamente a ello, ¿no es cierto? La otra, vamos a encontrar otro artículo acá que tiene que ver en cierto modo con el delito que estamos analizando. El artículo 6, literal O, dice: aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que disponga de la unidad de inteligencia financiera. Y esto tiene que ver quizás con el otro delito del artículo 6 del Código Penal, pero no lo voy a tocar en este momento. Y el artículo 16, literal P, cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención de delitos
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es verdad que acá tendríamos que tener esa obligación de comunicar, y la omisión que constituye delito estaría dentro de ello, ¿no es cierto? Pero solo tendríamos que ahí sí limitarlo al tema de operaciones sospechosas, ¿no es cierto? El tema de operaciones sospechosas. Y si regresamos acá, atrás por favor, vamos a encontrar que no solo en la ley de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera, la ley que crea la unidad de inteligencia financiera, regula el tema de unidades las sospechosas, sino además las operaciones inusuales. Las operaciones inusuales que están advirtiendo en cierto modo de que tengo que tener cuidado, porque si bien es cierto no está muy claro, pero por lo menos es una advertencia, es un semáforo que me está diciendo algo puede estar pasando acá. Es posible que no me procese por este delito, pero si revisamos el concepto de operación inusual con operación sospechosa, realmente la diferencia no es mucha. Operación inusual, aquellas cuya cuantía, características o periodicidad o velocidad de rotación con que son ejecutadas no guardan relación con la actividad económica del cliente. Regresemos a la teoría, por favor. La información relevante sobre manejo de activos, pasivos o otros recursos cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica. Claro que acá me está diciendo, razonablemente yo puedo deducir que es una actividad sospechosa y que estaría un poco más claro. Y el otro sería un semáforo, pero no está tan fácil, la diferenciación no es tan clara. Entonces, ahora sí regresamos. Regresamos. Entonces, nosotros ahí tendremos que tener mucho cuidado con estos conceptos que me van, por lo menos, evitar, que esa es la idea, que se evite que el notario esté no solo investigado, pero menos procesado, obviamente, y menos acusado en un delito de esta naturaleza. Que estas normas, si nosotros hablamos de que esto es una ley penal en blanco y esas normas estarían sobre todo en la ley que crea la unidad de inteligencia financiera, ¿no es cierto? Porque según esta ley, lo que trata el Estado de realizar acciones para detectar operaciones sospechosas. Pero aparte de esta ley, existe toda una serie de normas inferiores dictadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros que ustedes tienen que revisar y analizar. ¿Por qué? Porque cualquier incumplimiento también puede llevarlos a ser investigados por alguna conducta que estaría dentro del artículo 5 del decreto relativo 1106. No es el tema, en realidad. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, ahí la ley que crea la unidad de inteligencia financiera va a haber algunos artículos que tienen mucho que ver con el delito, pero incluye ahí los notarios como los sujetos obligados a informar la existencia de operaciones sospechosas que según el monto que fija el reglamento. Ya saben ustedes cuál es el monto, o sea, el monto creo que está por $10.000 que deben dar cuenta. Pero cuando nosotros tendríamos, o sea, como notario, la gran responsabilidad no solo de proteger nuestra actividad notarial, funcional, como tal, y que escuché que nos sirve para vivir tranquilos, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, hay otra responsabilidad que recae sobre ustedes en esta lucha contra el lavado de activos, contra la criminalidad organizada. Y esta lucha contra la criminalidad organizada ha llevado a que el legislador los incluya. ¿Por qué? Porque son parte sumamente importante de las actividades comerciales de un país. Y si son parte importante de las actividades comerciales del país, donde los bienes circulan generalmente a través de las actividades notariales, pues tendríamos que tener mucho cuidado en todo este trabajo que ustedes realizan para efectos de informar. Recuerden ustedes que no hay ninguna sanción por informar, no cometen ningún delito por informar cualquier actividad sospechosa. No solo tienen que cumplir con su registro, ¿no es cierto?, el registro de operaciones sospechosas, sino además de comunicar esa información.
Creo que eso nos va a permitir librarnos de cualquier situación que nos lleve a ser investigados y procesados por delito de lavado de activos. Yo he tocado algunos temas que tienen que ver con este delito, advierto muchas dificultades para efectos de la procesamiento, investigación y acusación, pero creo que nos deja, el legislador nos deja en un ámbito de desprotección, en cierto modo, a los notarios, por no haber cerrado específicamente los tipos penales, y además por haber regulado un tipo de omisión en este tipo de delitos que nos llevaría a ser procesados a veces indebidamente. ¿Y cuál es la recomendación en realidad sobre este tema? La recomendación es que seamos muy escrupulosos del cumplimiento de estas normativas, no solo de la UIF, de la solicitud de la UIF, la obligación de comunicar o de responder a las comunicaciones, porque ahí podríamos entrar en cierto modo, no digo exactamente que sea así, pero podríamos entrar en el artículo 6 de la ley, del decreto legislativo 1106, pero además no escaparíamos de una denuncia, por lo menos por resistencia a la autoridad, que podríamos entrar clarísimo en esa situación. Pero además de eso, yo quisiera relevar algo importante, que no se trata de subcargo, no se trata de exclusión, que más allá de ello existe un compromiso de Estado para efectos de librar la batalla contra este dinero ilícitamente obtenido. Este tema de lavado de activos, que no solo afecta a las sociedades, a las sociedades de Latinoamérica, sino del mundo entero. Que muchas de las acciones que ustedes realizan no solo está visto por el Estado peruano, sino puede ser tranquilamente, es observado por los organismos internacionales. Cada año, por lo menos este año, hemos tenido una visita ya de los organismos internacionales para ver cómo estamos avanzando en el tema de lavado de activos. ¿Hemos hecho algo? Hemos avanzado bastante, seguramente. Pero este ingreso del país a los organismos, a la OCDE, tiene mucho que ver con esta lucha que no solo corresponde a la policía, a la fiscalía, sino tiene que ser llevado de la mano con la actuación de ustedes en esta tan difícil función que tienen en actividad notarial. Yo creo que por lo menos me he permitido tocar estos temas. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto para la absolución correspondiente. Muchas gracias.